Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La Navidad es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico y termina con la celebración del bautismo del Señor, que ya pasa a ser el primer domingo del tiempo ordinario. Y la Iglesia recuerda en su liturgia esas tres primeras manifestaciones solemnes de la divinidad de Cristo: la adoración de los magos en la Epifanía, el bautismo de Jesús y luego el primer milagro que hizo el Señor en las bodas de Caná. Esos son los tres primeros domingos en general que se celebra cada año. En la adoración de los magos, cuenta la Biblia de Navarra, Dios había mostrado la divinidad de Jesucristo por medio de la estrella. Y en el bautismo, la voz del Padre, venida del cielo, revela a Juan el Bautista y al pueblo judío, y en ellos representados pues todos los seres humanos, ese profundo misterio de la divinidad de Cristo. Epifanía, bautismo, Caná en tercer lugar, donde a través de un milagro, concluye San Juan su narración, Jesús manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. San Pedro Crisólogo, hablando del bautismo, dice: hoy Cristo ha entrado en el cauce del Jordán para lavar el pecado del mundo. El mismo Juan atestigua que Cristo ha venido para eso. En la narración del Evangelio de San Lucas del bautismo de Jesús, cuenta que como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, él mismo les respondió dirigiéndose a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. No es digno ni siquiera pues de un tratamiento servil, ¿no? Casi que un esclavo. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ese es el testimonio de ese precursor que anuncia al Señor, ese Elías enviado para mostrar la presencia del Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precisamente entrando al Jordán, purificando las aguas, dándoles ese poder sacramental de bautizar. Y concluye San Lucas, un punto en el que nos vamos a detener en nuestra meditación. Sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. En otros evangelios vemos pues que hay un diálogo entre Juan, que se resiste, y el Señor le responde que hay que cumplir toda justicia, la voluntad del Padre. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Un punto que vale la pena resaltar en primer lugar es lo que hace Jesús en ese bautismo. Mientras Jesús oraba, los exegetas llaman la atención sobre este particular. Señalan que los cielos se abren justo cuando Jesús ora. Mientras oraba, se abrieron los cielos. Punto más importante, la teofanía, la manifestación de Dios.
ocurre de alguna manera a causa de la oración de Jesús. Entonces, este pasaje de la vida de Cristo, que es el bautismo, nos lleva a caer en la cuenta de la importancia de la vida de oración. Dice Rosé, por tanto, Lucas vincula la teofanía no al bautismo de Jesús, sino a su oración. Jesús está en oración en las etapas más importantes de su misión. En el año de la esperanza, como preparación para ese jubileo, el Papa Francisco indicó que se preparara con el año de la oración, quizá con poca repercusión en la vida pastoral, pero es llamativa la importancia de esa relación que hay entre oración y esperanza. Y oración como factor importantísimo para toda vida espiritual y desde luego para toda vida apostólica. De hecho, podemos verlo, esa actitud, ese testimonio de la vida de Cristo. Con su propia vida nos muestra que no es simplemente unas palabras que pronuncia en algún momento invitando a orar, sino que con su ejemplo nos muestra la prioridad de la oración. Siempre tenemos el riesgo del activismo, del voluntarismo, del pelagianismo, diría el Papa, de pensar que todo depende de nosotros. Y Jesús nos quiere insistir en que lo importante es la actuación de Dios, que quiere contar con nuestra cooperación, pero desde luego, porcentualmente, pues la mayoría, la más importante actuación es la de Dios mismo. Y vemos cómo Jesucristo lo hace a lo largo del tercer evangelio, para quedarnos solo con San Lucas. De acuerdo con algún exégeta, por ejemplo, cuenta cómo después de la llamada a los 12 y la curación de un leproso, que es justo el evangelio de hoy, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Capítulo 5. El bautismo está en el capítulo 3. 2 capítulos después, curación del leproso, se retira. Antes de elegir los discípulos y predicar el Sermón del Monte, que es como su gran plataforma, su gran enseñanza, ¿cómo lo prepara? Salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No es que hace una oracioncita, pasó la noche orando a Dios. En medio del esplendor de la misión en Galilea, después de la multiplicación de los panes, capítulo 9, Jesús estaba orando solo. Entonces, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9, vemos que es un ritornello, y eso que son solamente las citas como más importantes. El siguiente evento es la transfiguración en el monte Tabor, que Benedicto XVI llama un evento de oración. San Lucas mismo, que se ve que tiene esta sensibilidad transmitida por San Pablo, dice que Jesús subió al monte para orar. No subió a verse con Moisés, no subió a verse con Elías, no subió a fortalecer a los apóstoles. El fin que menciona San Lucas es, subió para orar. Y allí sucedió el resto de cosas. Pero lo que iba a pasar lo importante era la oración de Jesús. Más adelante, en el capítulo 11, una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, pues fue tan impresionante, pues todo lo que ya hemos visto, ¿no? Todas estas manifestaciones de la importancia que le das tú, Señor, a la oración, pero se ve que algún discípulo quedó prendado de tu actitud, pues cómo es la oración de Jesús. Imagínense ustedes uno tener ese privilegio de ver a Jesús rezando, hablando con su Padre, que es el modelo de la nuestra, ¿no? Ojalá se pareciera nuestra oración a la de Jesús. Pues este muchacho le dice en confianza al Señor, enséñanos a orar. Qué gran petición que nos representa a todos, lo que todos le queremos decir y se lo estamos diciendo en este rato de meditación. Enséñanos a orar como lo hiciste tú para meternos en la intimidad trinitaria. ¿Y qué le responde Jesús? Cuando vayan a orar digan, Padre nuestro. Nada más y nada menos que pues la oración dominical.
Finalmente, Lucas describe la conmovedora oración en Getsemaní, donde en el capítulo ya 22 se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba. En los momentos de esplendor, de multitudes, de farándula, Jesús se aparta de la multitud y sube al monte a solas a orar. Cuando llega la pasión, el pueblo le da la espalda, llega la inminencia de la muerte, Jesús, arrodillado, oraba. Arrodillado como los mártires, ¿no? Dice Benedicto XVI también, esa posición de San Esteban, por ejemplo. Hasta que muere en el Calvario, hablando con su Padre desde la cruz, donde clamando con voz potente dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ya en el capítulo 23. O sea, 20 capítulos donde vemos la oración de Jesús por todas partes. Esa muerte de Jesús en la cruz es el bautismo definitivo. Por eso el significado pleno del bautismo de Jesús, que comienza en ese capítulo 3, con ese ingreso en las aguas del Jordán, y que comporta cumplir toda justicia, como le dice San Juan Bautista, se manifiesta solo el significado pleno en la cruz. El bautismo de Jesús, podríamos decir, comienza en el Jordán, pero se plenifica en la cruz. Por eso el Señor dice: con un bautismo tengo que ser bautizado, ya después de haber sido bautizado por Juan. ¿Y cómo ansío que llegue ese momento? El bautismo pleno era la muerte en el Calvario. El bautismo, dice Benedicto XVI, es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Digamos que la entrada en el Jordán, ese desaparecer de la vista de los ojos de la gente, porque está y de pronto ya no se ve, es una anticipación de la muerte. Y la aparición de nuevo con la oración y las palabras del Padre es una anticipación de la resurrección. Así se entiende también porque en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte. Bueno, esa era como la introducción, ¿no? La vida de oración de Jesús, que nos lleva a pensar en esa escena en la cual tenemos puestos los ojos hoy, que conmemoramos el bautismo. Mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo, mientras oraba. Ya mencioné cómo el Papa Francisco, para preparar el jubileo de la esperanza, convoca un año de la oración, como mostrando la relación íntima que hay entre oración y esperanza. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que cuando Santo Tomás de Aquino escribe ese compendio de teología, la parte sobre la esperanza era una explicación del Padre Nuestro. ¿Cómo explico la esperanza? Explicando el Padre Nuestro. O sea, mostrando que la esperanza se cumple con esas peticiones. Que la oración y la esperanza están esencialmente implicadas. Espero lo que pido. Y Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, menciona la oración, junto con la penitencia, como uno de los lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Ya saben que esa encíclica es buenísima para meditar la esperanza, una de esas obras ya cumbres últimas del pontificado de Benedicto XVI, después de que la primera había sido sobre la caridad, esta era la esperanza, y ya la fe la concluyó Francisco sobre el borrador que le entregó Benedicto. Pues cuando escribe sobre la esperanza, habla de los lugares donde se aprende y se ejercita la esperanza. ¿Dónde? En la oración y en la penitencia. Vamos a meditar la oración, pues Jesucristo mismo nos mostró con su ejemplo y con su enseñanza la prioridad. En concreto, la oración como escuela de esperanza.
un lugar primero y esencial de aprendizaje, de esperanza, es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Parece que estamos entre la espada y la pared, que es imposible encontrar un asidero humano. Está el asidero divino. Cuando nadie me escucha, Dios me escucha. Cuando ya no puedo hablar con nadie, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que me pueda ayudar, cuando se trata de una necesidad o una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él todavía me puede ayudar. Eso lo dice el Catecismo, el punto 2657. Si me veo relegado a la extrema soledad, son como esas visiones desesperanzadas humanas, pues la respuesta es la esperanza cristiana. El que reza nunca está totalmente solo. El Papa Benedicto pone el ejemplo de este cardenal vietnamita, Van Thuan. Tiene una vida tremenda, ¿no? Que fue pues llevado a la cárcel simplemente pues por ser obispo. Y estuvo 13 años encarcelado, con el único delito pues de ser el representante de la iglesia. Y sabemos pues cómo allí celebraba la misa con una gotica de vino, una partícula de pan, encerrado en la cárcel, en su prisión. 9 años de esos 13 fueron en aislamiento. Y entonces pudo escribir una preciosa obra que se llama Oraciones de Esperanza. 13 años en una situación de desesperación aparentemente total. Pues ahí, durante esos años, la escucha de Dios, poder hablarle, fue para él una fuerza creciente de esperanza. Se me viene ahora a la mente que algo parecido le sucedió al cardenal Pell, un australiano que también fue injustamente encarcelado, sí menos tiempo, como 2 años, y también ahí pudo escribir un libro sobre el diario de la prisión, donde también agradece a Dios haberle dado ese tiempo para poder pues salir de las ocupaciones que llevaba su vida activa, ¿no? De cardenal, que trabajaba en el Vaticano, entre Sydney y Roma, y decir como que fue como una especie de retiro espiritual. Entonces, claro, para la persona que tiene fe, estas ocasiones son momentos que Dios permite para entrar por el verdadero camino, por la escuela de aprendizaje y de ejercicio de esperanza, que es la oración. Entonces, poder hablar con Dios en la cárcel fue para Van Thuan una fuerza creciente de esperanza, que después de su liberación le permitió ser para los hombres en todo el mundo un testigo de la esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad. Quizá por eso el Papa ha querido hablar de esperanza en este tiempo. Ya cuando lo proclamó fue poco después de la pandemia, mostrando que era una virtud muy necesaria. Luego vino la vida normal y como que rápidamente nos olvidamos de todo lo que habíamos padecido y lo que había sucedido individualmente en nuestro interior. Pero el mundo sigue muy necesitado. Guerras, hambres, injusticias, corrupción, en todos los niveles. Y entonces, ¿qué tiene para ofrecerle el cristianismo, la iglesia, al mundo? Pues la alegría del Evangelio. Y esa alegría que se manifiesta en estas escuelas de la oración, de la penitencia, de la esperanza, de la fe, de la caridad. Tenemos que ser esto, fuerzas crecientes de esperanza, testigos de esperanza. Mostrar al mundo que no todo depende de los bienes materiales. Salud, dinero y amor, ¿no? 3 cosas hay en la vida, ¿no? Y no, pues bueno, está muy bueno tener salud, muy bueno tener dinero, muy bueno tener amor. Pero lo importante es Dios. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Entonces casi que tocaría decir, una sola cosa hay en la vida, Dios. Dios que es amor y que nos da todos sus dones. Agustín ilustró de forma muy bella
la relación íntima entre oración y esperanza, sigue explicando la Spesalvi, en una homilía sobre la primera carta de San Juan, que define la oración como un ejercicio del deseo. Hemos sido creados para una gran realidad, aspiramos ser felices. Corazón tiene una capacidad de aspirar infinita, y precisamente porque es infinita, el único que puede llenar esas aspiraciones es el Dios infinito. El hombre ha sido creado para Dios mismo, para ser colmado por Él. Por eso se entiende que uno dice, lo quiero llenar con dinero. Nunca hay dinero suficiente para llenar las aspiraciones del corazón humano. Nunca hay placeres suficientes para llenar las aspiraciones del corazón humano. El único que colma todas las aspiraciones, que sacia sin saciar, es Dios mismo. Pero este corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que es Dios. Y entonces tiene que ser ensanchado. Por eso me llama la atención cómo coincide esta idea con la de que el prelado nos ha marcado para el centenario. Agrandar el corazón. ¿Cómo prepararnos para el centenario? Agrandando el corazón, pidiéndole al Señor ese don de tener un corazón más grande, donde tengamos aspiraciones más amplias, deseos de servir más, de poder acompañar a más gente, a los más necesitados. Pues fíjate cómo se relaciona con la virtud de la esperanza. San Agustín dice, Dios, retardando su don, ensancha el deseo. Y con el deseo, siempre queremos más, ensancha el alma. Y al ensancharla, la hace capaz de su don, la hace capaz de recibir a Dios. Agustín se refiere a San Pablo, quien dice de sí mismo que vive lanzado hacia adelante, hacia lo que está por delante, por conquistar. Y después usa una imagen muy bonita para describir cómo es ese proceso de ensancharse, de preparar el corazón humano. Y es como un recipiente, ¿no? Imagínate que Dios quiere llenarte de miel. La miel es como un símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Pero ¿qué pasa si uno es una botella llena de vinagre? Pues que si uno le echa miel al vinagre, pues no hace nada, ¿no? Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? El vaso, es decir, el corazón, antes tiene que ser ensanchado, para que quepa toda la miel, y luego purificado, liberado del vinagre, de su sabor. Y eso requiere esfuerzo. Es doloroso, porque hay que echar jabón, ¿no? Pero solo así se logra la capacitación para lo que estamos destinados. Y eso pues se refiere a la receptividad para Dios, pero también, obviamente, para los demás seres humanos. Solo convirtiéndonos en hijos de Dios podemos estar con nuestro Padre común. Rezar no es como salirse de la historia y retirarse a un lugar privado buscando la propia felicidad. Este es un tema importante en la esperanza. No es una aspiración egoísta, sino que queremos ser testigos y mensajeros de la esperanza para todos. El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. Ese encuentro con el Señor que encontramos en la oración, que nos permite purificar nuestros deseos, nuestras esperanzas, liberarnos de las mentiras, de las falsas aspiraciones, que nos ayuda a reconocer nuestras culpas, a pedir perdón. El encuentro con Dios despierta mi conciencia para que ésta ya no me ofrezca más una autojustificación, sino para que se transforme en capacidad de escuchar el bien mismo. No escucharme mis justificaciones, mis excusas, no, pobrecito yo, es que hay que tener en cuenta que mi edad, mis necesidades, no, sino decir, escuchar al bien mismo, a ese Dios que quiere más, que quiere dárseme por completo y que quiere purificarme para que yo sea un buen instrumento
un buen recipiente de esa miel divina para los demás. Y entonces el Papa explica que para que la oración produzca esa purificación, por una parte tiene que ser muy personal, que es lo que vemos en la oración de Jesús. Mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo y se oyó la voz del cielo. Hay otra oración de Jesús muy bonita, que es la oración, la exultación en el Espíritu. Dice también San Lucas, exultó en el Espíritu Santo y dijo, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes y se las has revelado a los pequeños. Exultó en el Espíritu Santo. Y entonces se compara, pues esa exultación es un gozo, es una alegría, hay unos pasajes parecidos, similares en el Evangelio. Por ejemplo, María exulta en el Magníficat, ¿se acuerdan, no? Exultó María y dijo, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. También en el Antiguo Testamento, Ana, cuando sabe la noticia del embarazo de Samuel, pues igual exultó y dio gracias. Y también en los profetas aparece cuando el pueblo exulta y agradece. ¿Cuál es la diferencia entre esas exultaciones de María, de Ana, del pueblo, con la exultación de Jesús? Que estos tres agradecen lo que Dios ha hecho, agradecen sucesos, eventos externos. Jesús, en cambio, goza es con la realidad íntima suya. Disfruta, pues, que su intimidad trinitaria. Como dice un escritor, Jesús no exulta por lo que Dios hizo en él, sino que goza en el Espíritu Santo. Jesús exulta a partir de su intimidad más íntima, de aquello que hay en él de más profundo, de su unión única de amor con el Padre. Bueno, pues por ahí va como un modelo, por eso es modelo de esperanza para nosotros, modelo de oración y modelo de esperanza, aprender a rezar como Él, purificándonos para que obre el Espíritu Santo en nosotros, para que rece el Espíritu Santo en nosotros, para que nos purifique, para que nos encienda, nos llene de sus dones y de sus frutos y nos haga otros Cristos. Ya ves qué aspiración tan grande, ¿verdad? Y así concluimos con la tercera idea. Hemos hablado de la oración y la esperanza, oración como escuela de esperanza. Y hay una tercera realidad, pues aunque ya nos quede muy poco para hablar de ella, es ¿qué le dice el Padre en la oración a Jesús? Mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo diciendo, tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Para hablar de otra oración que hemos mencionado antes en el Tabor, este es mi Hijo el amado, escuchadle. La oración se relaciona íntimamente con la filiación divina. Jesús enseña a orar y en ese contexto revela que somos hijos de Dios. Volvemos a pensar cuando lo mencionamos antes, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, Jesús les dice, la clave de la oración es, díganle, Padre nuestro. Estamos en el año jubilar de la esperanza y podemos considerar, en último término, la relación entre oración, esperanza y filiación divina. El gran resumen que podemos traer, pues lo tenemos en esa homilía de San José María sobre la esperanza cristiana, que están Amigos de Dios, donde dice, la seguridad de sentirme y de saberme hijo de Dios me llena de verdadera esperanza. Como un resumen, ¿no? ¿Cuál es la clave de la esperanza? Saberme hijo de Dios, sentirme hijo de Dios. Bueno, dice sentirme, saberme, incluso sentirme y más que sentirme, saber que soy hijo de Dios. Verdadera esperanza que por ser virtud sobrenatural, al infundirse en la Escritura, se acomoda a nuestra naturaleza y es también virtud muy humana. En otro lugar dirá, en Cristo que pasa, que esa esperanza es también, pues, esperanza y filiación divina, es una verdad gozosa, el sabernos hijos, queridos, ahora somos hijos de Dios, dice San Juan, es una verdad gozosa que fundamenta toda nuestra vida espiritual. Siempre hemos dicho, el fundamento de la vida espiritual es la filiación divina, el sentido de la filiación divina, sentirse, saberse hijos de Dios.
verdad gozosa que fundamenta la vida espiritual y llena de esperanza nuestra lucha interior y nuestras tareas apostólicas. A veces nos quedamos en la filiación divina como fundamento, pero también es como un segundo paso. Fundamenta la vida espiritual, pero llena de esperanza nuestra lucha interior y nuestras tareas apostólicas. Otro tema para seguir pensando, pero bueno, será en otro momento. Tenemos todo el año del jubileo para seguirle dando vueltas. Podemos concluir con la oración colecta de la misa pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que nos alcance esa gracia de salir renovados de esta Navidad con el propósito de fundar nuestra vida espiritual y apostólica en la oración, en la esperanza y en la filiación divina, como lo pedimos en la oración colecta de la misa. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar de modo solemne a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en tu benevolencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.